FENAL Podcast, temporada 2. Hola a todos, volvemos ya con nuestro FENAL Podcast en la segunda temporada. Vamos a tener secciones nuevas, vamos a tener una apuesta que no es totalmente diferente a la temporada número 1, pero pues que trae cositas nuevas para nuestro FENAL Podcast. Estamos con un invitado súper especial. Él es Diego Fernando Gómez. Diego, gracias por estar aquí. Él es director de la Fundación Exim. Bienvenido al FENAL Podcast. Muchas gracias, mis queridos. Estamos muy felices de tenerte en este espacio. Diego, empecemos por, más que hablar de Exim, primero hablemos de Diego. ¿Quién es Diego? Un poco de tu vida personal, de tu recorrido profesional, cuéntanos un poquito. Soy un ingeniero y economista. Empecé estudiando las dos carreras, estudié las dos carreras. Y estando haciendo una fila de Antioquia, cuando todavía uno hacía filas en mesitas para que se anotaran en tarjetica las materias y todo, se me ocurrió que uno podía aplicar ingeniería en economía. Uno podía aplicar lo que estábamos viendo en una carrera que era nueva y que había mucho apoyo en modelos, en simulación, en computación, que era ingeniería de producción. Uno podía simular la economía y podía simular la economía para plantearnos cómo desarrollar una sociedad. Como yo era salido de los jesuitas y tenía esa impronta de el esfuerzo por transformar la sociedad, desde 1983 empezamos a planear montar Exim. Me gradué de ingeniería de producción, hice mi maestría en economía y haciendo la maestría en economía armamos un modelo de simulación dinámica y esa ha sido mi vida. De ahí salió Exim, de un modelo de simulación dinámica de la economía que nos permitía simular el desarrollo. Bueno, tú hiciste una maestría por fuera también. Tú estudiaste por fuera y trabajaste por fuera. Yo estudié, era un estudio trabajo que una beca alemana, que era un estudio equivalente al de maestría en la Universidad Federal de Santa Catarina en CAD/CAM y control numérico. Y me tocaba era hacer piezas para aviones, trabajaba para Embraer. Ok. Pero luego hubo una oportunidad de irme a hacer un doctorado allá a Brasil, pero en últimas hubo un problema interno allá, se dio el colapso brasileño del 88, y entonces en medio de esa circunstancia me terminé quedando fue en Colombia porque me arrepentí de irme con la señora para allá, con la que iba a ser mi esposa y ahora es mi esposa. Que ahora es tu esposa. Y me quedé acá, y luego hice mi maestría en Bogotá y hice mi doctorado en simulación económica y tuve la oportunidad de hacer pasantía de investigación con la Universidad de Harvard y con MIT. Bueno, a nivel personal, un par de cosas. Cuéntanos de ti. ¿Qué te gusta? Bueno, tu familia, por supuesto, tus hijas. Sí, no, lo primero, he tenido una compañera de vida extraordinaria que me ha acompañado en todas estas cosas. Porque fabulosa, es increíble. Porque es que uno retirarse de estar, yo trabajaba en Corona y luego me gerencié una compañía, retirarse de gerenciar una compañía para meterse en una aventura como montar Exim, no era fácil de asimilar, ¿no? Y entonces me retiro de Televideo, de gerenciar Televideo, para montar Exim y para venirnos para Medellín y arrancar todo estamos en Bogotá y era profesor de los Andes y trabajaba con esta compañía para decir, no, vamos a arrancar en Medellín un proyecto. Y María Leida todo me lo ha apoyado, todo me ha acompañado y sigue acompañándome y nos seguimos acompañando, además de que ella es una ejecutiva muy exitosa, muy brillante, muy capaz, que siempre fue ejecutiva de multinacionales, pero siempre hemos hecho una pareja muy especial y tenemos un par de hijas maravillosas, una médica y otra arquitecta. Espectacular. En tus tiempos libres, ¿qué te gusta hacer? Aparte de revisar datos, hacer modelos, proponer cosas de ciudad y un montón de otros temas de los que vamos a hablar. Y escribir columnas. Mira, he tenido un hobby y una pasión desde muy pequeño, es la música. Pero la música un poco distinto. Me gusta descomponer música, hacer música, investigar en música. Entonces siempre ha sido pues un espacio de escape muy importante.
Me gusta también hacer deporte. He estado un poco más desjuiciado ahora. Me ha gustado jugar golf, me encanta jugar golf. Hace un par de años no puedo jugar porque tuve un problemita de columna, tal vez también derivado del golf. Pero trato de tener actividades que me saquen mucho de la rutina, porque cuando tú estás trabajando en modelos matemáticos, trabajando en simulación, trabajando en investigación, ¿cuándo dejas de trabajar? Tú te despiertas a las 2 de la mañana pensando en tus cosas. En el modelo. Sí, te montas en un avión y estás pensando en tus cosas. Entonces por salud mental, es muy importante tener ese tipo de actividades que te saquen por completo, que realmente te saquen por completo de eso. Entonces trato de tener esa higiene mental. Bueno, Diego, cuéntanos qué significa EXIM y qué es EXIM. EXIM es Economic Simulation. Ok. Lo busqué en internet. O sea, que no hubiera un nombre parecido, lo he visto. Muy Es una fundación sin ánimo de lucro. bien. Una fundación sin ánimo de lucro que armamos 2 profesores de los Andes, 2 profesores de la Nacional, mis compañeros de investigación en la década de los 90 y un profesor de la Antioquia, Algunos que quieras mencionar. Julián Conozcamos González, por aquí. el ex director de Planeación Nacional Completo, Álvaro Cerda, ambos expertos en economía, desarrollo económico y, digamos, el pensamiento social de la economía. Ambos fueron mis directores de tesis de maestría, pero ambos compañeros de investigación. En los Andes, mis 2 compañeros de investigación ya en pensamiento de sistemas eran Alberto García, que había fundado la Facultad de Ingeniería de Sistemas y Ciencias de la Computación. Por eso es que en Colombia llamamos a Ciencias de la Computación Ingeniería de Sistemas, por Alberto García y por Ernesto Llegas. Alberto, uno de esos, y una profesora muy importante en pensamiento de sistema y teoría de sistemas, Ángela Espinosa. Ángela fue la primera que se distanció del grupo de fundadores porque fue a trabajar con la Universidad de Hull en Inglaterra. Y luego el tiempo fue pasando, digamos que quien mantiene cercano es Joribán, digamos, pero sin ser miembro de la Junta. Pero luego fueron llegando muchos otros investigadores, muchos, de todas las universidades, de la de Antioquia, de la UPB, de la Medellín, de la Facultad de Minas, de todas. Y entonces, EXIM hoy en día es un colectivo de investigadores de muchas universidades. Somos grupo de investigación, categoría de Colciencias, y tenemos investigadores desde salud, ingeniería, movilidad, medio ambiente. Y armamos eso un equipo de trabajo muy amplio que trabajamos todo por proyectos. Es un esfuerzo colectivo desde las personas autónomas, no dependiendo ni del presupuesto, ni del Estado, ni de la universidad, sino de nuestra propia capacidad de generar valor a la sociedad. Y hemos vivido de generar valor a la sociedad. Nosotros vivimos es de los proyectos que nos encargan. Muchos de ellos son iniciativa nuestra, que proponemos y nos los financian. Hay temas muy importantes que ustedes han tocado. Pero ahora, antes de empezar el podcast, hablaba con Diego y me comentaba que ustedes participaron mucho en la visión de Medellín en el 2000. ¿Cómo cambió Medellín? Que la Medellín que vemos hoy es producto de un montón de trabajo de un montón de personas, pero por supuesto también de una visión que se tuvo hace varios años. Sí. Ese fue uno de los proyectos. Sí. ¿Qué había en ese momento? ¿Cómo fue? Había una desesperación muy profunda en la ciudad. Cada uno de los barrios de la ciudad tenía problemáticas diferentes y muy complejas. Tú encontrabas milicias de derecha, milicias de izquierda, AUX, FARC, ELN, en todos los barrios. Encontrabas grupos marchando, aparecían videos de grupos marchando y grupos enfrentados. Medellín tenía un problema de violencia muy grande, era la ciudad más violenta y más peligrosa del mundo. Estábamos con niveles de desempleo del 23-24%. Teníamos un desajuste integral de la sociedad muy delicado. Teníamos además un alcalde muy criticado por problemas de corrupción.
teníamos un desencuentro muy grande incluso con el gobernador que se había tenido en ese periodo. La ciudad era una sociedad en crisis. Eh, el- las, de las 50 empresas grandes que habían en 1967, 40 de ellas habían desaparecido y esas 40 generaban el 90% del empleo de esa muestra, de un estudio que había publicado James Parsons en 1967. Entonces Medellín había tenido también una debacle económica muy profunda. Entonces era una ciudad buscando reencontrar su sentido. Un líder muy importante de nuestra sociedad, Gilberto Echeverría, había construido un camino que era Visión Antioquia siglo XXI. Pero Visión Antioquia siglo XXI había avanzado muy bien en cómo hacer encontrar a todos los actores claves de la sociedad y no había avanzado mucho más de expresar lo que era la visión de lo que se quería que fuera Antioquia. Una Antioquia, la mejor esquina de América, próspera, en armonía con el medio ambiente, pero en términos reales de perspectiva, técnicamente no era una visión muy detallada ni profunda, en términos de un doctor en perspectiva que llegó en ese momento a estudiar con Leonora Macinesia. Eso no es una visión, eso es una ilusión, eso es un sueño. Ya, no hay un Pero, proyecto de ciudad. pero entonces en ese momento sí se tuvo la sensatez de armar una entidad que soportara el desarrollo de la visión, que era Planea. Y nosotros entramos fue a trabajar con Planea. Y en la cuarta línea de Planea estaba la revitalización de la economía. Y la revitalización de la economía era otra vez la frase simplemente de revitalizar la economía. Pero entonces ahí hubo un grupo muy chévere que empezamos a entrar en toda la parte económica. Y muy integrados pues, con todo el equipo de Planea. Y ahí empezamos a plantearnos cómo transformar la ciudad desde la innovación, desde el emprendimiento y desde el aprendizaje. ¿Qué nuevas actividades económicas iba a aprender Antioquia? Antes ¿Cómo de iba a llegar a innovar? eso, cuéntanos un poquito cómo era, pues con más detalle porque ya lo mencionaste, pero cómo eran las empresas en ese momento en Medellín. ¿Qué estaba pasando con las empresas en ese momento? Base tecnológica baja, qué tanta visión tenía el empresario promedio en Medellín en ese momento. Mira, había unas paradojas muy grandes. EPM era una empresa extraordinariamente buena en términos de benchmark globales, sus pérdidas, la tecnología que manejaba, pero hasta de cuenta, y esto es tal cual real, que era como la parábola de los talentos, con todo guardado allí, bajo tierra. Era una compañía muy ensimismada, muy encerradita, que apenas emergía de la crisis del apagón y empezaba a consolidarse lo que había sido la reforma de la ley de servicios públicos y la ley eléctrica. Entonces EPM apenas empezaba a ser esa empresa tan capaz de generar recursos para el municipio. Te cuento una otra anécdota, ISA, para ponerte otro ejemplo. Con ISA dictamos un taller de innovación en julio de 2000. ISA vendía $150 millones. Trabajaba un producto que era transmisión eléctrica en una geografía, que era Colombia. El taller de innovación es una empresa que transmite energía. ¿Qué iba a hacer? Pero la cosa era bonita. Resultó que un producto de innovación y se hicieron 7 productos de innovación. El grupo eran 42 personas, 7 grupos de 6 personas. Un grupo dijo, nuestro producto va a ser una licitación ganadora para comprar una empresa en alguna parte de Latinoamérica. Y armaron eso. Y toda la metodología de innovación era lo que se llama la casita de la innovación. Y esa metodología japonesa de innovación, uno siempre tenía que tener un competidor. Y ellos fueron como a competidor a quien le iban a ganar a Hidro-Québec, que era la empresa de moda en el mundo en servicios públicos. Okay. 2 años después le estaban ganando a Hidro-Québec la licitación para comprar transmisora paulista de energía. Y la que lideraba ese grupo fue la primera ejecutiva expatriada de ISA. Ok. ISA, 15 años después, vendía $3.500 millones, 7 productos distintos en 7 geografías.
O sea, sí había unos potenciales muy había grandes potencial. que había que desarrollar y encontrar que se iban a desarrollar. Lo mismo ocurrió con Argos, lo mismo ocurrió con Nacional de Chocolates, lo mismo que no se llamaba Argos, era un conglomerado de 7 empresas. Ninguna de esas aparecía siquiera entre las 20 primeras de Colombia. Y el comercio, un poco. Unos Siempre yo tengo ejemplos, que preguntar por el comercio. unos ejemplos magníficos en comercio. Empezando por el éxito. Claro. Lo del éxito fue espectacular, todo lo que se dio con el éxito. Lo más bonito de todo esto es haber podido estar sentado como con todo este grupo de empresarios. Recuerdo mucho una reunión en ProAntioquia, cuando ProAntioquia era una casita ahí donde queda San Fernando, casita, una señora casa, ahí donde queda San Fernando, y había un auditorio muy simpático porque eran pisos medio desvencijados, porque eran pisos de madera así todos, y estaban sentados un grupo muy grande de empresarios, y los que estábamos hablando ahí en el taller de lo que debía ser esa visión de lo que debía ser el referente empresarial del futuro, les decíamos, miren, porque organizamos que quedan muchos puestos vacíos, hay muchos puestos vacíos. Si nosotros no vamos a lograr hacer esto, si no tenemos el doble de empresarios y que los puestos estén llenos. Pero además, no solo eso, sino que ustedes sean 3 o 4 veces más grandes. Porque nosotros necesitamos pasar de los $1,830 per cápita que había en ese momento a $9,000 de ingreso per cápita. PIB per cápita. A ver, ¿qué es eso? Todo lo que hacemos, lo sumamos, lo valoramos, nos aseguramos que no lo dupliquemos y lo dividimos por la población que tenemos. En realidad, técnicamente, eso es medir cuánto hacemos cada uno de nosotros. Es el PIB, Producto Interno Bruto per cápita, por persona, según la población que tenemos. Y el Gini es cómo estamos organizados para generar el producto. ¿Cuánta gente tenemos sin participar en eso? Cuando tenemos un Gini muy alto, es que hay mucha gente que no está generando bienestar. Cuando tenemos un Gini bajito, es que mucha gente sí está logrando participar adecuadamente de esa generación. Es un índice. Además, hay otro que me gusta más que el Gini, que es el índice de pobreza multidimensional, el índice de pobreza. A mí no me gusta tanto. A ver, contá. Porque es que con el Gini, con el ingreso per cápita, si juntamos esos dos indicadores matemáticos y juntamos que tengan $9,000 y punto 3 o $20,000 y punto 4, logramos que el decil de menor ingreso haya superado la pobreza. ¿Qué significa el decil de menor ingreso? Coges todas las personas y las divides en 10 paqueticos del ingreso menor al ingreso mayor. ¿Cuál es nuestro reto? ¿Cuál es nuestro problema? Que los deciles más pequeñitos tienen un ingreso que es inferior al umbral de ingreso que debían tener para superar la pobreza. Entonces, el trasnocho de un economista, que Exim lo tiene muy claro, es la pobreza. Es ese primer paquetico, es ese primer decil que tenga movilidad social con desarrollo que claramente está impulsado por la empresa privada en los territorios. Esa puede ser una de los primeros grandes mensajes que podemos dar de esta conversación. Y esa fue la tarea. Porque la estrategia fue cómo transformamos a Medellín y Antioquia desde el empresarismo. Y fue una apuesta singular. Solo la emprendió Medellín. Se armó con un documento que se llamó Si Antioquia aprende, habrá futuro. Y se planteó cuántas empresas había que montar, cuántos empleos había que generar, y cuál era el conjunto de actividades en que debíamos avanzar. Y hoy, 25 años después, ¿qué ves? Tú coges y haces el análisis empírico y lo haces comparativo con las demás ciudades y te encuentras con que el que haya logrado Medellín tenía un 30% menos de ingreso que el ingreso promedio de Colombia. Éramos muy pocos. O sea, el ingreso de Medellín era el 70% del ingreso promedio de Colombia. Una ciudad muy pobre. Hoy, ¿cómo somos? El ingreso de Medellín aumentó 170%. Del ingreso que teníamos en 2000 al ingreso que tenemos ahora en pesos constantes, nosotros tenemos un ingreso 170% más grande. El de Colombia es 30% más grande que el que tenía en 2000. Y el de Bogotá es 70% más grande.
Nosotros crecimos 170%, mientras Bogotá creció 70% y Antioquia creció 30%. Y medido técnicamente, con evidencia empírica. Eso, yo creo que estos datos son demasiado importantes porque nos llenan de orgullo, Pero pero con otra cosa, de compromiso. pasamos de tener 24% de desempleo a tener 6.4%. Es impresionante. Pasamos de ser la ciudad con mayor desempleo a ser la ciudad con menor desempleo en septiembre del año pasado. Ahora en este último mes hay otro fenómeno complejo. Hay otro fenómeno porque hay que comparar. Hay otro fenómeno, pero pasamos a ser la ciudad con menor desempleo. Y pasamos de ser la ciudad más violenta a ser la ciudad con menores, de las grandes ciudades, con menor índice de homicidios por 100.000 habitantes, la ciudad con menos hurtos, en porcentaje de hurtos de las grandes ciudades de Colombia, y desaparecimos del mapa de las ciudades violentas del mundo. Sí, totalmente. Y nos ocurrieron muchas cosas que no nos imaginábamos. Buenísimas, además. A ver, recuérdanos algunas. Nadie se le ocurrió, a nadie se le pasaba por la cabeza exactamente que fuéramos a ser una ciudad líder en turismo y en ser una ciudad deseada para vivir por personas de todo el mundo. Es verdad. A nadie se le ocurrió. Simplemente eso no jugaba, porque teníamos que construir dentro de lo que sí era posible. Y no era posible, siendo la ciudad más violenta del mundo, pensar en que íbamos a hacer una fantasía en turismo y en nómadas digitales. No existían los nómadas digitales, entre otras. Claro. Y emergió eso, y emergió fue esa construcción colectiva, porque el proyecto de Medellín fue una construcción colectiva. Decidimos crear más sociedad, crear más ciudad, y la gente empezó a ver que cuando hay más ciudad, cuando hay más sociedad, cuando hay más calor humano, y cuando además tenemos esta belleza de naturaleza y de ciudad que hemos construido todos, pues la gente se fascina acá. Yo no puedo dejar de preguntarte, estamos a menos de un mes de las elecciones más importantes que tendrá nuestro país, que ha tenido nuestro país en su historia reciente, muchísimos años. Tú eres columnista, has sido categórico y muy firme en las posiciones que has presentado en tus diferentes columnas. ¿Qué ves para Colombia? ¿Cuál es el llamado? Este podcast lo ven jóvenes, lo ven empresarios, lo ven muchas personas. ¿Qué ves? Mira, yo veo con mucha inquietud ciudades en donde imperan lo que Mauricio García Villegas llamaba las emociones tristes. Hay ciudades que están inmersas en la desilusión, en la envidia, en el resentimiento, en la ira, en no tener confianza de que a través del estudio, del emprendimiento, del esfuerzo personal, se puede salir adelante. Cuando tú tienes ciudades como esas, tomas un tipo de decisiones electorales. Tienes otras ciudades, y creo que lo que hemos logrado construir en Medellín, la gente tiene fe en construir emprendiendo, estudiando, innovando, compartiendo, confiando. En no depender del Estado. Es una sociedad que en medida en la encuesta mundial de valores tiene unos valores mucho más de autonomía, confianza personal, y es una sociedad que sabe que tiene que ser, que hay más sociedad que Estado, que hay más Estado es cuando hay más sociedad capaz de construir un buen Estado. Bueno, segunda temporada de nuestro Fenal Podcast, pero vamos a mantener nuestra sección de ping pong. Entonces tienes que elegir uno u otro. Bueno, Diego, ¿café o tinto? Tinto. ¿Madrugar o trasnochar? Ay, me despierto como a las 3, 4 de la mañana. Dios mío bendito. ¿Datos o intuición? Me encanta el trabajo de campo intuitivo, pero para luego llevarlo a evidencia empírica y a simulaciones dinámicas. Entonces, ¿cuál? Intuición. Intuición. Ah, mira que... ¿Ciudad o campo? Campo. Sí. Sí. ¿Leer o escuchar podcast? Leer. ¿Trabajo en oficina o remoto? Me muevo remoto. Me muevo remoto y toda mi biblioteca está en un celular, porque
vivo por fuera, vivo en muchas partes, y entonces me tengo que estar conectando en todas partes siempre remotamente. Claro. ¿Planear todo o dejar fluir? Las cosas fluyen maravillosa cuando marcho sobre algo que he planeado muy bien y tengo la libertad de dejar que nuevas cosas ocurran. Pero dejar que solo emerjan, nunca te va a pasar nada bueno. ¿Debate o consenso? Debate para tener consensos. Porque si no no se construyen consensos, si no son renuncias. ¿Colombia hoy o Colombia en 10 años? Siempre Colombia en 10 años. ¿Derecha o izquierda? Eh, Sensatez, libertad, racionalidad, y eso no lo veo ni en la derecha ni en la izquierda. Bueno, ahora tenemos otra sección que se llama, esta es nueva, se llama mucho, Sin miedo a la funa. Sin miedo a la... Sí, sin miedo a la funa, que te cancelen. Bueno. Entonces, cuéntanos, funa es como que te cancelen, como que te hagan bullying y te... De esas cosas que les pagan a los jóvenes hoy en día. Exacto, exacto. Bueno. Palabra que millennial o Gen Z. Bueno. Cuéntanos una opinión o comentario que tengas, que defiendas a capa y espada sin importar lo controversial que pueda ser. O sea, ¿cuál es una opinión así súper controversial que tengas? Creo que lo usé ahora. Políticamente incorrecta, pero está bien. Creo que lo usé ahora. Después de décadas de estudiar sobre la pobreza, de estudiar los indicadores de pobreza en todo el mundo. La razón principal de la pobreza es que la gente no quiere dejar de ser pobre. Ya te conozco muy bien, sí. Me lo imaginé. Bueno, Diego, ya tenemos nuestra última sección del FENAL Podcast, sí, que se llama, es nueva también, contratar, despedir o asociar. Entonces acá tengo una caja con personajes que te confieso pues que ni yo conozco. El equipo aquí hizo magia. Y tienes que decirnos de esos 3 personajes a quién contratarías, a quién despedirías y con quién te asociarías. Entonces, a ver. Sácalo. Saca 3. Saco 3 de aquí. Sí. 1, 2 y 3. Aquí están 3. Ahí están 3. ¿Cuáles te salieron? Me salieron Álvaro Uribe. Ajá. Mario Hernández. Ajá. Y Betty. Buenísimo. Bueno, ¿a cuál contratas, a cuál despides y con cuál te asocias? No despido a ninguno. Joder, madre, te toca despedir a uno. Me toca despedir a uno. Me toca despedir a una. Betty. Me toca despedir a Betty con mucho pesar. Okay. Porque era muy bueno, ¿por qué? No, porque es que Betty es muy chévere, tiene que avanzar mucho y tiene mucho futuro Betty, pero es que a estos 2 los necesito porque tienen una capacidad de acción muy importante. Muy importante. Bueno, ¿a cuál contratas y con cuál te asocias? Pues el que se deje contratar lo cojo él mismo y el otro lo asocio. Espero que este se deje contratar y este se deje asociar. Eso está muy bien. Sí, no es que la tuve muy fácil. Sí, no estuvo tan difícil. Muy bien. Hoy vamos con nuestros 3 personajes. Bueno, Diego, gracias por todo el conocimiento que nos has dado aquí, por aprender de ti. Danos un mensaje, un último mensaje, entendiendo que sí estamos ante un riesgo inminente grande y que podemos todavía actuar. O sea, en menos de un mes se está definiendo el futuro de nuestro país y aquí hay una responsabilidad a la que debemos apelar de cada uno de nosotros. Sí, yo apelaría a una cosa que es muy importante. La vida y el espacio personal de uno siempre es mucho más grande que una circunstancia política de un país. Yo creo que tener una vida con propósito y con sentido le da a uno más alegría, más vida y más capacidad de asimilar circunstancias difíciles que
que si no, no se podrían tener. Yo creo que nosotros tendríamos una situación difícil si queda Cepeda, sin duda, pero Totalmente. tenemos que ser superior a esa circunstancia y la tarea sigue siendo cómo lograr que haya más gente con ilusiones bellas y no con sentimientos tristes. Mil gracias, Diego. Los invitamos a todos a que nos sigan en redes sociales, a que compartan este podcast a todos sus amigos, familiares, a sus colaboradores, compañeros del trabajo y demás. Y nos vemos en un próximo episodio de nuestro Fenal Podcast. Muchas gracias. Gracias a ti.